Buenas noches. Buenas noches, doctor Pacheco. Muy buenas noches. Esperemos que se conecten un poco más de personas para empezar. Hoy día vamos a hablar sobre las alteraciones dermatológicas relacionadas con la diabetes. Ya se está conectando más, vamos. Buenas noches con todos. Vamos a hablar ahora sobre las complicaciones dermatológicas que tiene la diabetes. Vamos a hablar un poco sobre cómo actúa la piel y cómo las alteraciones de la diabetes van alterando la función de la piel. Entonces, la piel es uno de los órganos más grandes del organismo. Tiene una de las funciones importantes de ser una barrera protectora con el medio ambiente y vemos cómo también estas barreras están protegidas por el sistema inmune. Entonces tenemos que la parte de la epidermis es la parte más superficial que está formada por queratina y que tiene una capacidad importante de transportar el agua y mantener la humedad de la piel. Vemos que por debajo está el manto que se regenera, que está en la epidermis, y tiene un manto especial que tiene que tener algunas características importantes para que haya un buen proceso de regeneración. Entonces vamos a ver que en la piel también, con la diabetes puede haber exceso de azúcar dentro de la piel y predispone a muchas alteraciones, sobre todo infecciones. Vemos que estas ceramidas, ácidos grasos y colesterol son súper importantes para que la piel pueda regenerarse de forma adecuada. Proteínas que son necesarias para tanto defensa para reparación de la piel. Entonces, esta piel necesita de tener una buena circulación y que también se ve alterada en la diabetes. La barrera cutánea tiene algunas funciones, entonces tenemos una de la permeabilidad que evita que la pérdida excesiva de agua y hace que se proteja sobre productos químicos nocivos, alérgenos del ambiente, patógenos microbianos y ahí también mantiene la temperatura. Entonces esta está dada por los componentes estructurales de epidermis, la dermis. Efectos antimicrobianos protegen sobre todo bacterias, hongos y virus. El pH de la piel, la inmunidad innata y péptidos que se producen que tienen una capacidad antimicrobiana. Los antioxidantes protegen a la piel del estrés oxidativo. Vemos que la piel está sujeta a mucho estrés oxidativo por muchas sustancias que están dentro de la piel. Entonces, algunas sustancias como el tocoferol, la vitamina C, el glutatión, estos proteínas de ácidos grasos pequeños y la superóxido dismutasa son los que van a ayudar en este efecto antioxidante. La luz ultravioleta perdón un momento,
Entonces, estas van a sufrir un estrés por los rayos ultravioletas, tanto en el DNA y como estrés oxidativo. Y que estos van a ayudar a reparar estos daños que se produjo por la luz ultravioleta. Hablábamos de sustancias antimicrobianas que tiene la piel. Estas son claves para que no se produzcan infecciones dentro de la piel. Entonces, estas alfa-defensinas, beta-defensinas, granulosinas, porosinas, desmesinas y RNasas, estos van a ayudar a destruir bacterias, hongos y parásitos de alguna forma van a ser eliminados de la piel. Ahora, el problema se da cuando no hay una buena cantidad de respuesta inmune, sobre todo por los granulocitos, que el sistema granulocito y los macrófagos son los que más alterados están. Entonces ahora vamos a hablar de algunas generalidades sobre todo de la parte dermatológica. Vemos que son muy comunes en la consulta. El 31 al 71 de pacientes con diabetes tienen algún tipo de trastorno cutáneo durante toda su enfermedad. Es muy común estos problemas de la piel y que algunos van a ser derivados al especialista y otros tendremos que ser manejados por nosotros mismos, por la gran cantidad de alteraciones que tiene este problema de la piel y la diabetes. Entonces, algunas enfermedades de la piel pueden estar antes inclusive del diagnóstico y estar por años, mucho más antes. En el caso, por ejemplo, de las personas que tienen psoriasis, ya tuvieron hace tiempo y con la medicación que tomaban para la psoriasis tal vez aceleró un poco la gravedad de la enfermedad. Como primer signo de presentación, la mayoría de personas presentaron alguna alteración dermatológica y se les realizó exámenes y de ahí descubrieron que eran diabéticos. En el caso, por ejemplo, de los hongos, en el caso del herpes, es por este signo de la piel fue uno de los que llamó la atención y por eso pidieron exámenes y descubrieron que era diabético. Entonces, en el curso de la enfermedad en pacientes ya diagnosticados, esta va a ser la causa más frecuente. Entonces, la clasificación de las alteraciones dermatológicas por la diabetes les podemos agrupar en no infecciosas, en infecciosas y relacionados a las complicaciones del tratamiento. Entonces, las no infecciosas tenemos a la acantosis nigricans, que es muy común, o ya inclusive en las personas prediabéticas que tienen resistencia a la insulina, un signo importante que nos está hablando de que ya hay resistencia a la insulina. La necrobiosis lipídica, esta es muy importante en las personas con diabetes y que a veces no le podemos tratar de forma adecuada. La dermatopatía diabética es bastante común. Un pseudoescleroderma relacionado con alteraciones de la glicolización no enzimática de algunas proteínas, entonces tenemos como parecido a la escleroderma. Igual, la piel amarilla se va a formar por reacción de glicolización de algunas proteínas, especialmente el colágeno. Los granulomas anulares y las ampollas diabéticas que tienen algunas variedades. Las infecciones muy variadas, desde las fascitis necrotizantes en personas que tienen infección de tejidos blandos, por la diabetes pueden llegar a ser muy graves y llegar a una fascitis necrotizante, porque las bacterias son más fáciles de tener infección polibacteriana y que sean mucho más complejas. Igual las otitis externas, las mucormicosis, ya vamos a ver que estos hongos son bastante agresivos y que consumen inclusive cuerpos cetónicos y por eso van a estar mucho más en pacientes diabéticos descompensados, y el eritrasma que produce lesiones eritematosas con infecciones
por bacterias. Relacionadas a las complicaciones del tratamiento, podemos tener lipoatrofia o hipertrofia del tejido lipoideo, especialmente por la presencia de la insulina. Y farmacodermias, alergias o fotodermatitis relacionado al consumo de antidiabéticos orales. Otra clasificación derivada relacionada con el control metabólico. Si no hay un buen control metabólico, va a haber infecciones bacterianas y micóticas relacionadas con complicaciones crónico-degenerativas. Tenemos a la dermatopatía diabética, las ampollas diabéticas, la rubiosis diabética, la neuropatía diabética ya como tal con pie diabético, engrosamiento de la piel, escleroderma adultorum diabeticorum, que es muy parecido al escleroderma, movilidad articular limitada, manifestaciones cutáneas asociadas a diabéticos, la acantosis nígricas, el granuloma anular, la necrobiosis lipoídica, y los secundarios al tratamiento que teníamos reacciones especialmente de fotosensibilidad con los derivados de la sulfa, sobre todo, son los que más fotosensibilidad tienen. Entonces, las relacionadas al descontrol metabólico son las más frecuentes y están relacionadas por la hiperglicemia y por la hiperlipidemia. Pueden ser reversibles y también recidivantes, dependiendo de qué tipo de lesión de la piel tenga. Entonces, las infecciones van del 20 al 50% de los pacientes con diabetes, más frecuentes en la diatipo 2 y cuando existe un descontrol. ¿Cuáles son los que marcan un importante hito para que se produzcan estas alteraciones? Hay una microcirculación anormal. Como veíamos en la retina, los vasos, los microvasos de todo el organismo se empiezan a alterar. Entonces no hay una buena microcirculación, hay una arterioloesclerosis. Las arteriolas son las que están alteradas. La inmunidad celular, sobre todo de macrófagos, monocitos, macrófagos y neutrófilos, va a estar disminuida porque no pueden consumir suficientemente cantidad de glucosa y no pueden producir sus citoquinas, y también la fagocitosis de estas células va a estar disminuida. La alteración de la adherencia leucocitaria. Si los leucocitos no se adhieren a los endotelios, no van a ser transportados de buena forma hacia los tejidos que están alterados. Y la quimiotaxis alterada va a dar que no se puedan haber una buena interrelación entre la inmunidad innata y la inmunidad humoral. Entonces, esta quimiotaxis es clave para atraer células de defensa para el organismo. Entonces, las que comandan en los pacientes diabéticos van a ser las infecciones por hongos, las micosis, en un 25%. ¿Por qué se produce tanto esta infección por hongos? Por esta glucohistequia, o sea, hay glucosa en los tejidos, no puede ser removida de los tejidos la glucosa, y esta va a ser, estando en los tejidos en forma exagerada, va a ser más fácil que los hongos puedan reproducirse. Y recuerden que el paciente tiene hiperhidrosis, entonces un medio especial que tiene humedad y glucosa para que los hongos estén creciendo más rápidamente. Piodermias en un 21% y las virales en un 2%. Entonces, la candidiasis es la más común. Esta es una infección bastante común
puede haber vulvovaginitis, balanitis, intertrigos, paroniquia, glositis, estomatitis angular o nicomicosis. El 40% se da en las mujeres y esto se debe a que hay una importante glucosuria, como veíamos que cuando hay glucosuria es porque excede el nivel de reabsorción del riñón. Entonces, las cepas más comunes, la Candida albicans y la glabrata. Entonces, estas están entre el 18% presentes. Obviamente que puede haber otros hongos y vamos a ver otros hongos que son inclusive un poco más complejos. Son de difícil control y ya tienen resistencia al fluconazol en un 32%. Ahí podemos ver a nivel de glande la presencia de una candidiasis y la secreción típica lechosa que produce la vulvovaginitis. Aquí en los intertrigos, entonces estos intertrigos por hongos a veces son los que llevan a descubrir que la persona tiene diabetes, se le hacen los exámenes paraclínicos y encontramos que tiene la glucosa bastante elevada. Entonces, estas infecciones por hongos, importante dar secantes, no dar, evitar sobre todo corticoides, otro tipo de sustancias que sean muy, humedezcan a la piel, entonces, crear sustancias secantes tipo óxido de zinc. Los antimicóticos, nystatina, ketoconazol, antimicóticos orales, fluconazol que ya puede tener resistencia. Entonces tenemos otras alternativas como el voriconazol, las caspofungines y sobre todo importante el control glicémico. Dermatofitos, entonces tenemos tiñas que se van a volver mucho más extensas. El más frecuente es el Trichophytum rubrum. Entonces tenemos frecuentes formas incógnitas, pustulosas, sin borde activo, hiperpigmentadas. Aquí van bien los imidazoles, la terbinafina. Y también podemos dar terbinafina sistémica. Esto nos va a ayudar bastante a que con la terbinafina sistémica para evitar las recidivas. Entonces, la típica lesión de la tiña, estos bordes que se llaman circinados, no redonditos, descamativos y con su respectivo borde eritematoso. En las uñas vemos que es muy frecuente esta onychorexis, esta lesión unguial y este incremento del tamaño de la uña y alteraciones en la tabla externa interna de la uña, y que luego con el tiempo también pueden formar infecciones dentro del lecho unguial y que pueden llevar al pie diabético las infecciones más comunes. Siempre puede haber mezcla de infecciones, vemos aquí en los pies, en los uñas y también en los pies la presencia de hongos. El granuloma de Mahochi se ve en el 80% de los diabéticos, se asocia a traumas, hay formas nodulares, son poco profundos y el tratamiento son doble dosis y doble tiempo de estos tratamientos para los hongos. Estas mucormicosis se dan en el 85% de los pacientes diabéticos tipo 1 que tienen cetoacidosis. Entonces hay algunas ya estamos otra vez conectados, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Listo, entonces
decíamos que estas mucomicosis se ven favorecidas el crecimiento por el pH bajo, la hiperglicemia y el aumento del hierro sérico. Entonces, estos hongos van a afectar más de que nada en la cara, el edema, va a dar edema periorbitario, celulitis facial, tos y ceguera, úlceras en el paladar en un 25%. Y también nos van a dar fiebre. Y este puede ser inclusive letal, el 75% dan lesiones cutáneas y estas necrosis son de crecimiento lento. Ahí vemos las lesiones necróticas mucho más agresivas, como se dan en la cara, y estos que dan lesiones en el paladar. Entonces, estos hongos zigomites y son del género Rhizopus oryzae, y ahí tenemos otros géneros de hongos que pueden presentarse en estas mucormicosis, y estos, recuerden que comen cetonas, entonces es el medio, un paciente que esté con diabetes tipo 1 descompensado, que tenga cetoacidosis, van a estar estos hongos mucho más agresivos. El tratamiento debe ser agresivo y debe ser quirúrgico, sacando el tejido necrótico. Debemos usar anfotericina B, 1 miligramo por kilo al día, más fluconazol o itraconazol. Estas infecciones son bastante complejas. Yo sí les he visto en pacientes que tienen sobre todo diabetes tipo 1. Estos eritrasmas son infecciones superficiales de la piel. Son pseudomicosis porque no son producidas por hongos, sino por el Corynebacterium minustistimum. Y produce una placa pruriginosa, eritematosa, rojiza, anaranjada, bien delimitada. Entonces siempre nos van a hacer pensar que fuera un hongo, pero son un poco diferentes. Estas no tienen lesiones satelitoides, y se dan también en axila, ingle, pliegue mamario y digital. Y el 70% de estas se dan en personas diabéticas. Pues aquí el tratamiento es diferente, desde eritromicina es más lo que nos ayuda. Entonces la lámpara de Wood es un fluorescente rojo que nos ayuda a diferenciar este tipo de lesiones de las micóticas. Pues para lo que veíamos, estos eritrasmas hay que dar antisépticos, queratolíticos, antibióticos, tópicos como la eritromicina y sistémicos como la misma eritromicina cada 6 horas. Entonces, para este tipo de lesiones es importante realizar un KOH o un GRAM para diferenciar si es un eritrasma o una infección por hongos. Los piodermas son las infecciones en los folículos pilosos, son generalmente por gram negativos en las personas con cualquier tipo de diabetes. Entonces, la más común es por pseudomonas aeruginosa. Y también pueden estar por estafilococo o estafilococo aureus meticilino resistente. Es por eso que cuando estas infecciones ya avanzan, estas piodermitis, y hacen infección de tejido blando, dan infecciones mucho más complejas, multibacterianas. Entonces puede también haber estreptococo beta agalactiae, estreptococo grupo A. Entonces en estos vamos a encontrar en las paroniquias, que son las infecciones que están al lado del lechunguial, en erisipelas y en celulitis. Entonces ahí vemos aquí una celulitis que compromete también las paroniquias. Una celulitis leve, aquí una celulitis facial. Lo que debemos, aquí están estas paroniquias importantes que se dan por microtraumatismos, inclusive a veces sin estos microtraumatismos, estas infecciones cerca de las uñas. Los fármacos ácido fucídico, mupirocina, sistémicos, la dicloxacilina o las penicilinas.
Cuando tenemos Pseudomonas aeruginosa, tenemos que buscar un inhibidor de beta-lactamasa, sumar siempre, no solo, sino con algo más, una clindamicina más una clinolona, o clindamicina más linezolida. Entonces, cuando ya tenemos una infección de partes blandas con importante afectación de la que llega hasta la fascia, entonces se le conoce como fascitis necrotizante. Estas son polimicrobianas, entonces puede estar estafilococo, piógenes, estafilococo aureus, streptococos y bacteroides. Entonces el 80% inician por otras lesiones, picaduras, ulceraciones, rascados o inyecciones. El eritema en 24-48 horas y ampollas de necrosis que crepitan en un 10%. Tienen alta mortalidad porque estas infecciones se vuelven septicémicas y puede haber falla multiorgánica. Tratamiento quirúrgico. Recuerden que la fascitis necrotizante puede producir un síndrome compartimental. Entonces los antibióticos aquí tienen que ser sistémicos y combinados para cubrir tanto estos bacteroides que son anaerobios y al estafilococo y al estreptococo. Tenemos a otitis externas malignas, infección entonces del conducto auditivo externo por alteraciones en el pH más que nada, más frecuentes en ancianos. Pueden estar dados igual por pseudomonas, aspergillus, Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis y Candila. Producen una descarga purulenta y dolor severo del oído. Pueden llegar inclusive a osteomolitis del cráneo, meningitis, encefalitis, trombosis de la venosa intracraneal. Entonces, por eso estas infecciones hay que tenerles mucho cuidado. El tratamiento, si es necesario, quirúrgico, quinolonas de 6 a 8 semanas o betalactámicos. Si es versus pseudomonas, podemos usar aminoglucósidos si tenemos hongos, anfotericina B por más de 12 semanas. Entonces ahí vemos qué fármacos se puede usar para, dependiendo qué tipo de hongos o bacterias podríamos tener en las infecciones. Si es candidiasis, los imidazoles, fluconazol y traconazol, pero siempre y cuando no haya resistencia a los imidazoles. En el eritasma, como decíamos, es un Conionobacterium y le debemos dar eritromicina. Esta mucormicosis, si es primaria, anfotericina B más cirugía. Si es secundaria, anfotericina B, un derivado del fluconazol y cirugía. Estos actinomicosis también necesitarían penicilina o ácido clavulánico. La tinea pedis tiene que de ley usarse azoles tópicos. En la onicomicosis usamos terminafina intraconazol. La terminafina puede ser inclusive sistémica, y en el granuloma de Mahochis usamos terminafina y itraconazol. Ahora vemos cómo por la descompensación metabólica tenemos algunas otras alteraciones. Sobre todo la parte de las dislipidemias asociadas a alteración por resistencia a la insulina y a la obesidad, lo que nos van a producir en la piel son los xantomas, con depósitos de lípidos en la piel, tendones, secundarios a una alteración lipídica, depósitos que nos va a dar depósitos agrupados de color amarillento, no son muy específicos. El tratamiento siempre va a consistir en dieta para disminuir los niveles circulantes de lípidos y el control de la glicemia. Estos se resuelven en 6 a 8 semanas. Entonces, tenemos algunas formas de presentarse. Entonces, tenemos una xantomatosis eruptiva, donde hay quilomicronemia y hipertrigliceritemia.
Y estos son los más característicos, los síntomas que aparecen. Entonces estos van a estar en las superficies de extensión, codos y en los glúteos. Entonces van a tener un aspecto de lenteja de 5 milímetros y en racimos color rojo amarillentos. La aparición va a ser súbita. Entonces vemos estos eruptivos en forma amarillenta. Los actomas tuberosos, por hipercolesterolemia, vamos a ver cerca de los tendones, van a ser pruriginosos y más inflamatorios. Y involucionan cuando hay el control metabólico de los lípidos. Ahora vemos las alteraciones dermatológicas por complicaciones relacionadas a la alteración crónica de la diabetes. Entonces aquí va a haber microangiopatía, lo que produce que estos vasos dérmicos disminuyan el flujo. Muy parecido a lo que habíamos en la retina, engrosamiento de la membrana basal, mayor número de estas células perivesiculares, cambio del tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo está formado por proteínas como el colágeno y la elastina, y estas proteínas van a cambiar su estructura por la glucosilación no enzimática o los productos de la glicolización que no tienen a dónde ir y son el tejido conectivo en los lugares más importantes. Y también los cambios de la inervación cutánea secundario a la neuropatía diabética. Entonces tenemos esta dermopatía diabética, es un marcador cutáneo más común de que si hay un buen control, se ve en el 50% de los pacientes frecuentemente asociados a diabetes de larga evolución. Entonces vemos en 33% en la diabetes tipo 1, 39% en la diabetes tipo 2 y 20% con otras endocrinopatías. Entonces estos están asociados a traumas mínimos y dejan secuelas mucho más grandes. Alteraciones que dan los pequeños bajos son microangiopatía y que presentan además neuropatía, retinopatía o nefropatía diabética. Entonces esta dermopatía diabética es mucho más común en los hombres, 2:1 en proporción, en una edad promedio en 50 años. Son asintomáticos, no dan otras molestias, sobre todo en las extremidades inferiores, áreas petivales, rodillas, muslos o antebrazos. Entonces, ¿qué tipo de lesiones son? Máculas color rojo con una púrpura que son sobrelevadas de 0.5 a 2 centímetros que con el tiempo se vuelve de color café. Entonces hay hiperpigmentación, engrosamiento de la membrana basal y de los vasos. Y hay un infiltrado perivascular linfocítico con depósito de hemosiderina. Algo parecido a lo que ocurre con la dermatitis ocre por el éstasis venoso, que la hemosiderina se queda impregnada en la piel. Entonces, para esta dermopatía diabética no existe un tratamiento efectivo. La curación si solo hay infecciones o algún otro proceso. Llegan a resolverse gradualmente en 12 a 18 meses y a veces no están muy relacionadas ya con el control de la glicemia. El eritema diabético puede ser muy variable desde el 3 al 59% en los diabéticos, que nos va a dar un área de eritema bien delimitada, un flushing crónico, o sea, un eritema más que nada en la cara. No son dolorosas, también puede dar en las piernas y pies, y tenemos la fascia, que es la cara de la rubeosis diabética o rubeosis facei. Entonces, esta es muy
clara esta rubiosis que se presenta en algunos pacientes diabéticos. El eritema diabético se da en pacientes de edad avanzada con alteraciones microangiopáticas. ¿Por qué se va a dar esto? Porque hay una importante vasodilatación y disminución del tono a nivel de los vasos. Este les va a dar que este eritema, la sensibilidad solar sea muy aumentada y fácilmente la deshidratación. Obviamente que todo lo que es piel hay que hacer un buen diagnóstico diferencial porque se nos puede estar pasando una rosácea, una erisipela o una celulitis. Entonces es muy importante hacer un buen diagnóstico diferencial. Entonces lo importante en este es disminuir los alimentos vasodilatadores, sobre todo el alcohol y la cafeína. Las ampollas diabéticas son poco frecuentes, del 1 al 0.5%, se dan en adultos de más de 50 años. En diabéticos de tipo 2 de larga evolución, causa desconocida, en el 75% de las personas se presenta retinopatía diabética. Están espontáneas y no están muy relacionadas al trauma y son asintomáticas. Entonces estas ampollas se localizan en distales en antebrazos, piernas, pies y dedos y son de aparición espontánea. El contenido de las ampollas es claro o puede también tener hemorragias. Pueden ser variables de 0.5 a 3 centímetros y tensas sobre la piel sana, no inflamatorias y no dolorosas. Entonces las ampollas son de curso benigno, entonces por inmunofluorescencia no son negativas, y en el histopatológico tenemos ampollas intradérmica o subepidérmica, lo que se puede ver sin ningún componente inflamatorio importante. Entonces estas ampollas diabéticas hay que tener cuidado que no se nos puedan estar pasando con otros diagnósticos, una toxidermia por hipoglicemiantes orales, trauma, pénfigo, una reacción penfigoide, porfiria, cutánea tarda o una gangrena seca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces estas ampollas diabéticas evolucionan a la mejoría en un plazo de 1 a 4 semanas, pudiendo no dejar cicatriz. El tratamiento específico, el reposo, drenaje, secantes antisépticos, antibióticos tópicos y cicatrizantes. Entonces no hay que debridar la ampolla, solo hay que drenarle, solo hay que sacar ese líquido. Puede haber recurrencia, no existe alguna causa que nos ayude a prevenir. El control glicémico no modifica su evolución. Ahora tenemos la movilidad articular limitada o esclerodermia laica. Esta se llama una queratoartropatía. Entonces, tanto la piel como las articulaciones están mucho más alteradas en su constitución por los productos de la glicosilación no enzimática y productos terminales de la glicosilación que se acumulan en las articulaciones y les hacen que sean mucho más tensas. Se dan el 50 al 30% en diabetes tipo 1 y es igual en hombres y mujeres. Se asocia a pobre control de la glucosa, afecciones microvasculares. Entonces ya hay otras afectaciones como neuropatía y larga duración de la enfermedad. Entonces estos productos avanzados de la glucolización causan engrosamiento del colágeno. Entonces este colágeno con esta glucolización no puede ser reparado y este colágeno de alguna forma dañado se mantiene en la piel. Y lo que va a producir es un endurecimiento de la piel y del tejido conectivo. Entonces vamos a tener estas pápulas de Huntley
y de los estos dedos empedrados. Entonces estos dedos mucho más grueso la piel. Entonces la movilidad articular va a estar bastante limitada. Es una piel seria, brillante, de dorso de las manos y pies, y pueden extenderse hasta antebrazos, piernas y espalda. Entonces este signo es un signo muy importante, el signo del predicador, que nos indica que no puede extender completamente las manos y va a haber dolor y disminución de la movilidad de las manos. Inicia en el quinto dedo y se va haciendo en las otras articulaciones. Se asocia con contractura de Dupuytren, que esta contractura de Dupuytren es por un engrosamiento de la fascia palmar. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con el escleroderma y con el escleroderma diabeticorum. Hay que tener mucho cuidado que se nos pueda pasar algún otro tipo de enfermedad. El tratamiento permanente, control estricto de la glucosa, inhibidores de la reductasa que no tienen buen efecto, que es relacionado con el acúmulo de sorbitol. Lo más importante sería la rehabilitación, terapia física y rehabilitación. El escleroderma adultum diabeticorum es una rara afección del tejido conectivo, que es el riesgo 2.5 más en los pacientes con diabetes, fuertemente asociado en los pacientes diabéticos de larga evolución, con evidencia de complicaciones vasculares, etiología desconocida, asociación a enfermedades febriles de faringitis o infecciones por estreptococo. Se da más en niños, 2 a 3 semanas después mejoran. Se conoce como escleroderma adultorum de Buschke. Los diabetes tipo 2 se da en pacientes hombres de 40 años, obesos, diabéticos y con complicaciones vasculares. Entonces vemos acá cómo se ve el engrosamiento de la piel, asimétrica y indurada la piel. Esto se da por engrosamiento de los haces de colágeno en la dermitis reticular con depósitos de mucina. Igual que en el otro escleroderma, aumento normal de colágeno por el aumento de globalización no enzimática, disminución de la digestión de las fibras de colágeno por las colagenasas y depósito de glucosaminos y mucopolisacáridos. Entonces, este escleroderma adultum diabeticorum se presenta en la cara lateral y posterior del cuello, puede extenderse lateralmente a la cara, tórax y rara vez abdomen, brazos y manos. Es simétrico y da un edema de aspecto edematoso de la piel. El dolor en la zona engrosada sobre todo y disminución del plegamiento de la piel. Entonces ahí vemos cómo está engrosada la piel y no hay un plegamiento normal de la piel. Recuerden que están, o sea, en diabéticos tipo 2, hombres y más de 40 años. El tratamiento para escleroderma adultum diabeticorum, no existe un tratamiento específico, se pueden dar emolientes, la colchicina, el metotrexato puede ayudar algo, terapia con radioterapia, prostaglandinas o ciclosporina. Ahora vamos a hablar de algunas otras alteraciones relacionadas con la diabetes. Tenemos a la acantosis nigricans, que es un marcador cutáneo no solo de diabetes, sino de otras endocrinopatías, y que también la acantosis nigricans atípica puede estar en el contexto de algún
la enfermedad tumoral, estar en un contexto de un síndrome paraneoplásico. Entonces no solo es exclusiva de la diabetes, que nos va a dar un engrosamiento de la piel. Este va a ser benigno y asintomático, por eso las personas no le paran mucho asunto. Se da sobre todo en pliegues, cuello, axilas, ingles, dorso de los dedos. Los atípicos se dan en el abdomen, mucosas y areolas. Entonces, siempre que veamos estos atípicos, nos hacen pensar más en que no estén relacionados a endocrinopatía, sino en procesos malignos. Vemos aquí en las manos cómo se va engrosando y aterciopelando la piel. Entonces, esta acantosis nigrans benigna se ve también en formas congénitas y hereditarias, y esta se ve mucho más en la raza negra, en las formas endocrinológicas por déficit genético del receptor en mujeres jóvenes. Entonces, el receptor, esta enfermedad nos va a producir hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans. Este está asociado a hirsutismo y a síndrome de ovario poliquístico. En los hombres más de 40 años se puede asociar a enfermedades autoinmunes, formas autoinmunes de alteración en los receptores de la insulina, estados de obesidad y estados de resistencia a la insulina, uso de medicamentos, sobre todo corticosteroides, ácido nicotínico, ácido fusídico, testosterona, estrógenos, anticonceptivos orales, los inhibidores de la proteasa que se utilizan en el VIH. Entonces, esta es la forma benigna. La acantosis nigricans maligna, lo que decíamos atípica, es un síndrome paraneoplásico y se da en pacientes no obesos y frecuentemente da glositis, o sea, alteración en las mucosas. Entonces, ¿qué es lo que produce esta acantosis nigricans? La hiperinsulinemia compensadora la resistencia a la insulina. Entonces aumentan el contacto con los receptores, el IGF, que es el factor similar a la insulina, y estimulan el crecimiento de fibroblastos, pero sobre todo a los queratinocitos, que son los que más se estimulan por la presencia de la insulina. Factores de crecimiento como las somatomedinas estimulan queratinocitos y fibroblastos. El factor de necrosis tumoral y el factor de crecimiento epidérmico, este estimula a células sobre todo tumorales. El color negro se da por engrosamiento del epitelio y su queratina, no por los melanocitos de la melanina, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, que son los queratinocitos los responsables de esto. Entonces la hiperpigmentación es un color café-gris de superficie papilomatosa con apariencia aterciopelada. Aquí vemos en las manos la presencia de acantosis nigricans. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado que se nos esté pasando alguna otra enfermedad de tipo infiltrativa. Tratamiento no requiere, y si queremos tratar es bien difícil. Lo más importante sería disminuir de peso, por lo tanto vamos a disminuir la resistencia a la insulina, quitar medicamentos que lo predispongan, sobre todo los corticoides. Los dermatólogos podrían usar retinoides o queratolíticos con urea para mejorar el engrosamiento de la piel. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Se escucha. Ya, porque hay una
señal de que puede que el sonido no esté muy bien. Estos fibromas blandos o acocordones son acumulaciones de tejido lipoideo, tumores de tejido benigno de la piel, que se van a dar más en el cuello y los pliegues. Estos son suaves y pediculados, entonces tienen un pedículo muy pequeño que son muy fáciles de extraerlos. La presencia de estos múltiples fibromas aumenta el riesgo de diabetes o alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces ahí vemos estos en el cuello. Entonces para extraerlos son bastante sencillos, como tienen este pedículo pequeño, con electrofiguración son fáciles de extraerlos. O Ahora sea, esas tenemos lesiones se producen por la alteración de la glucosa glucosa y lípidos. Ajá, y y se da más lípidos. Perdón, no le escuché. No, sí, se forman por la alteración de la glucosa y de los lípidos, dice, ¿no? Ajá, sí, Ya, sobre todo en el pero cuello. ¿cuál sería, digamos, la formación de estos tumores? O sea, por qué la glucosa Son, provoca esta alteración? es como más o menos la misma fisiopatología que tiene la acantosis nigricans. Estos factores, la insulina, verá que es parecido a los factores de crecimiento insulinosimia, y eso hace que estos engrosamientos, estas formas de que se producen en la piel. Diferente a los santomas, ¿no? Los santomas es acumulación lípidos purita. En este caso, solo es engrosamiento más de la piel y esa forma pediculada que tiene. Ya, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Diga. Estos fibromas no son factores determinantes en pacientes diabéticos, porque yo he visto pacientes que tienen una glicemia normal y he visto Y fibromas blandos. tienen también sus fibromas blandos. En algunos lados le ponen así que ya digo, muy parecidos a lo que son la acantosis. Es un factor. En los pacientes, si ustedes han visto, la mayoría de los pacientes que tienen los fibromas son obesos, muy parecido a lo que se ve la acantosis nigricans. Pero independientemente no es un factor que predisponga a una diabetes. Hay pacientes que yo he Sí, visto con eso y no tienen cosas no elevadas, tienen, normal. claro. Pero inclusive no pueda que tengan esta característica, sean fibromas blandos. Entonces ya cuando no estén relacionados, ahí sí tendríamos que inclusive hacer una biopsia. Pero es preferible Claro. en estos casos que le revise el dermatólogo y vea exactamente qué le parece a él. Gracias, doctor. Ok. Estos granulomas anulares tienen una asociación contradictoria. Entonces, 12% de los pacientes con diabetes tenían este granuloma anular, evolucionaron a la cronicidad y tienen recidivas. De etiología desconocida, son asintomáticos y hay una incidencia familiar. Entonces, claro, estos granulomas nos harían pensar en algunas otras enfermedades infecciosas, entonces sí, eso es importante que los revisen los dermatólogos. Entonces dan unas pápulas de 1 a 2 milímetros eritematosos en disposición anular o arciforme, como vemos acá como arañitas, que van de 0.5 a 5 centímetros con extensión periférica y aclaramiento central. Dan en superficies laterales o dorsales de manos o pies y respetan mucho a las mucosas. Entonces esta evolución es inconsistente, persiste por años, se da una curación espontánea de 1 o 3 años sin dejar muchas secuelas. Tratamiento no es necesario, pero se le puede usar la triamcinolona intralesional. Entonces esto lo que la triamcinolona va a hacer es más que nada aplanar las lesiones para que no sean tan sobrelevadas. El clovestol tópico, quimioterapia con el ácido
el PUVA, que es también nos ayuda bastante en los tumores benignos. Se puede hacer una biopsia por involución. Un nitrógeno líquido también nos va a ayudar a que la lesión sea menos de bordes muy feos o muy elevada. Los antimaláricos, estos se utilizan en algunas lesiones de la piel. Dapsona, isotretinoína, como muy parecido a lo que se utiliza en el acné. Tenemos la necrobiosis lipoídica diabeticorum. Esta se ve bastante frecuente en los diabéticos y es muy relacionada con la cronicidad. Entonces, en el 66 al 90 de los pacientes diabéticos lo van a desarrollar en algún momento. Si se complican, es inusual, entonces desde el 1 al menor al 1%. El 50% son diabéticos tipo 1, más frecuente en las mujeres. 3-1. Entonces, esta es de etiología desconocida, probable microangiopatía. Entonces, esta necrobiosis también se le conoce como degeneración de la colágena. Son asintomáticos y pueden haber prurito, anestesia y alopecia en el sitio de esta necrosis. Necrobiosis lipoídica. Entonces, recuerdan que las proteínas de la piel, la unión de las proteínas se puede ver alterada y el transporte de la grasa a la piel, entonces por eso se puede alterar la forma del color de la piel. En la región pretibial, el 75% es bilateral, en el 15% también puede estar en las manos, antebrazos, muslos, abdomen, frente o piel del cuero cabelludo. Hay pápulas pequeñas induradas de color rojo o violáceo, crecen lentamente hasta confluir en placas y bordes sobrelevados. La zona central es amarilla, para mí puede ser parda, atrófica con telangiectasias. Entonces, si se traumatizan, pueden producir ulceraciones, y ahí sí son dolorosas, de ahí sí necesitaríamos antibióticos, compresas tibias, semipermeables en las úlceras para que se puedan reparar. Veanlo, como está muy delicada la piel y ahí están las telangiectasias muy cerca. Entonces, cuando se traumatizan, hay que tener mucho cuidado. Entonces, estas son de evolución crónica, dejan cicatrices, curso indolente, o sea que no producen muchos síntomas. El 15 a 20% tienen remisión espontánea y no se modifican con el control estricto de la glicemia. No hay tratamiento satisfactorio. Corticoides tópicos tipo Clovestol, la triamcinolona infiltrada intralesional. Corticoides a dosis altas por 5 semanas, aspirina, la pentoxifilina como vasodilatador. Lipidamol, la tioclopidina, la ciclosporina, el micofenolato y el PUVA nos podrían ayudar, pero y ahí sí ya tienen que ser manejados por el dermatólogo. Estos fármacos o el PUVA sobre todo, pueden dejar secuelas grandes en la piel. Tenemos esta piel amarilla que también está dada por alteraciones de la glucosa. Este hallazgo es poco frecuente y da depósitos carotenoides en la piel y que son productos amarillos fluorescentes, entonces sobre todo en el tejido elástico. Igual está causada por la glucolización de la colágena, se da más en palmas y plantas y es asintomático. Vean la diferencia entonces, una persona no diabética con una persona con diabetes que tiene este color amarillento de la piel.
tenemos estas dermatosis perforantes adquiridas. Entonces tenemos una eliminación transepidérmica de los componentes de la dermis. Entonces ahí lo que va a perderse son haces de colágeno que están degenerados o de fibras elásticas. Esto es una rara complicación, va de 5 a 10% de los pacientes con diabetes tipo 2, inclusive que están en diálisis, insuficiencia renal que están en diálisis. Entonces esta dermatosis da pápulas, nodos y placas perifoliculares con un tapón corno estático en el centro. Son pruriginosas, se ven las huellas de rascado y escoriaciones, se dan piernas y brazos y espalda. Entonces verán, estos son prácticamente huecos que se forman en estas lesiones. Vemos estas zonas hiperpigmentadas y cómo es el halo central que decíamos que se puede dar por la pérdida de la dermis. El tratamiento mejoría y curación si se suspende el rascado. Se puede usar retinoides, corticoides. Igual que le podemos usar la triamcinolona intralesional, crioterapia, y ya el trasplante renal sería uno de los tratamientos. No sé si vamos a un receso o acabamos porque ya no faltan muchas lesiones solo por los fármacos. ¿Qué opinan? Mejor acabemos, doctor. Sí, dele nomás, doctor. Ya. Entonces tenemos los fármacos. Nos pueden dar reacciones, sobre todo las más importantes están dadas por los derivados de la sulfa, son los que más. Entonces, lo que van a dar estos efectos, prurito, urticaria, un rash morbiliforme, o sea, morbiliforme significa que tiene muchas formas. El eritema multiforme, que tiene estas lesiones típicas en diana. El eritema nodoso, que es bastante doloroso, y una reacción tipo rosácea. Reacciones liquenoides, epidermolisis ampollosa adquirida, y sobre todo, vean, glibenclamida, glipicida y glicacida, que son sulfas. Fotosensibilidad, entonces igual son estas sulfanilurias de las de primera generación. Entonces aquí vemos cómo las sulfonilurias son lo que más producen este tipo de fotosensibilidad en áreas de exposición al sol. Ahora, la lipotrofia y hipotrofia, eso vamos a tener sobre todo lipoatrofia, que es la pérdida de la grasa subcutánea en zonas circunscritas donde se inyecta la insulina. Entonces, donde va cerca a la insulina, ahí es donde se produce. Se debe a reacciones inmunológicas a la insulina no purificada. Más se ve en mujeres porque la grasita del tejido subcutáneo es más sensible en las mujeres y en los niños. En la actualidad es más rara porque recuerden que se daban más por las antiguas insulinas que no eran recombinantes. La mayoría son insulinas sintéticas. La lipohipertrofia refleja el efecto anabólico de la insulina sobre el metabolismo graso. En las zonas en las que reiteradamente se inyecta insulina, estimulando la parte local por los adipocitos. Más se ve en hombres. Su tratamiento es preventivo y consiste en rotar las áreas que se inyecta la insulina. Por eso veíamos, no sé si ya veían con el doctor Ortega, algunas zonas cómo se puede poner, no solo en el abdomen, sino también en la parte posterior de los brazos o de los muslos para evitar estas complicaciones. Pues vean cómo se ve las zonas de hipertrofia en algunos sitios de la inyección de insulina.
Cuando veamos, bueno, pie diabético, ya vamos a ver la otra semana ya exclusivamente el pie diabético, por eso no lo vamos a ahondar mucho. Entonces podemos ver en el pie diabético callosidades en un área de presión repetida. Entonces, por eso estas áreas son las que los pacientes a veces están poniendo el famoso Cayomag y todo eso, y después ahí es donde se va a formar las úlceras. Entonces, la porneuropatía se produce en el 60 al 70%, enfermedad periférica vascular en el 15 a 20% y combinadas del 15 a 20%. Complicaciones de infecciones que pueden terminar el 70% en amputaciones. Entonces vean, siempre son las zonas donde están los callos donde empiezan a formarse luego las infecciones y las úlceras. Entonces en el pie diabético lo importante es hacer una debilidación agresiva para sacar todo el tejido necrótico, usar parches coloides, que estos tienen un efecto de mejorar la humedad. En la parte quirúrgica, la revascularización, entonces es importante valorar tanto la circulación con el Doppler central y la periférica para ver si hay buena circulación y si hay alteración, usar los Fogarty para limpiar la circulación o usar bypass para mejorar la circulación. Factores de crecimiento, se pueden usar factores de crecimiento tópicos, injertos de la piel, antibióticos en el caso de si hay colonización de la úlcera, y algunos parches nuevos que están usando para mejorar Perdón, doctor, la pregunta. Usted decía para mejorar la circulación, algo así de Fogatti, algo así le escuché. ¿Qué es eso, Hay doctor? Fogarty. Un Fogarty es una sondita que se mete. Entonces, digamos, aquí está la arteria. El Ya. Fogarty, a ver, ya se me fue acá. Ya le vamos a cambiar el color. Aquí está la placa de aterosclerosis. Entonces entra con un catéter de Fogarty, Es una caterización, ¿no es cierto? claro, y le saca. Ajá, pero generalmente están completamente tapados. Entonces entra y le limpia. Es como lo que hace en el corazón cuando hacen la El- angioplastía. Ajá, pero a este le hace en ya, las venas periféricas, en las ya, es arterias un periféricas. cateterismo. Un Pero es un cateterismo. cateterismo. Exacto, el Fogarty es un catéter que le va sacando este tejido, o le va abriendo a la arteria que está tapada con esta arteriosclerosis. Entonces ahí Claro, y por eso es importante el pie diabético, el manejo multidisciplinario. Tiene que estar el cirujano plástico, el vascular, el cirujano vascular. traumatólogo. Claro, el vascular es el que está comandando el equipo, porque la mayoría de problemas están en la parte circulatoria, tanto macro como microvascular. Entonces, si nosotros solo limpiamos y amputamos, no sirve de nada si hay una alteración de base con una arteriosclerosis severa. Entonces, por eso necesitan una buena valoración vascular y hacer Dopplers de las arterias, ver los flujos. Entonces, ahí es. Ya en el pie diabético vamos a valorar toda esa parte, cómo ver el índice tobillo-brazo. Entonces, cuando hay valores de índice tobillo-brazo ya necesita una valoración vascular. Y ya con la evaluación vascular en el Doppler, viendo que no hay buen flujo, necesita siempre estos tratamientos quirúrgicos de revascularización, inclusive hacer bypasses. Entonces hacen con venas, unos bypass para mejorar la circulación, pero el problema es los costos que tienen estos procedimientos de tipo vascular. Y generalmente son mixtos, son macro y microvasculares. Entonces sí es complejo el panorama de un pie diabético cuando ya tiene muchas alteraciones. Eso vamos a ver casi creo que toda la otra semana.
Listo, entonces lo más importante para evitar el pie diabético, la inspección diaria de los pies, siempre revisar si no hay vidrios, cuerpos extraños, piedritas dentro de los pies. Siempre le aconsejan la revisión que tiene que comprarse un espejito que tiene ese manubrio para que se revise todos los días los pies si hay algún cuerpo extraño. Calzado adecuado que tiene que tener, debe ser mucho más ancho en la parte anterior. En algunas capacitaciones nos decía que le hagan al paciente que pise y se dibuje su pie y vea que si el zapato entra o no dentro de ese pie. Y la mayoría de zapatos no entraba porque el pie en la parte anterior está demasiado eneumatizado y no entra. Entonces, por eso hay calzados especiales, hay zapatos ortopédicos que tienen unos diámetros mucho más amplios. Modificar y cargar sitios de presión y de fricción, sobre todo en las zonas de los pies. Hay diferentes formas de los pies. Hay la forma, se llama el pie en esta forma cuando se llama en egipcio y el griego cuando tiene de acá para acá. Entonces, acá está el dedo gordo y el dedo pequeño. Entonces, hay estos pies. Acá está el gordo y el pequeño. Este pie egipcio es más riesgo de que se dañe que el pie griego. Entonces, hay formas, los podólogos ahora los clasifican de algunas formas y ven dónde, dependiendo el perfil del pie, ven en dónde se forman callos y les mandan a hacer algunas prótesis para evitar los rozamientos. Cuidados de uñas y de callos, por eso ahora ya digo, los podólogos son los que más ahí tienen algunos aditamentos, cosas que les pueden ayudar en eso. Aseo y secado adecuado. Los emolientes y humectantes, súper importantes para que los pies, la piel de los pies esté siempre bien humectada y evitar fisuras para que ingresen los microorganismos. No calentar los pies porque los pacientes con diabetes ya perdieron su sensibilidad en los pies. Entonces, el paciente tranquilamente se puede quemar y no darse cuenta. Controlar las infecciones, controlar el edema y el éstasis venoso que puede incrementar mucho más todas las alteraciones de los pies. Listo, entonces este tema sí es, tenemos que tener algunas cosas presentes para nosotros tratar y otras cosas referir al dermatólogo. Recuerden siempre la acantosis nigricans nos puede hacer confundir con una hemacromatosis y la hemacromatosis también puede tener diabetes, entonces en esos casos es preferible referir al dermatólogo y que si es posible nos haga una biopsia y vea qué tan factible es la presencia o no de hemacromatosis. ¿Listos? ¿Hasta aquí alguna duda, preguntas? ¿Nada? ¿Dudas, preguntas? Doctor, Dígame. yo vi ahí una diapositiva que se utilizaba para un tipo de dermatitis, la colchicina. ¿Qué tiene que ver ahí la colchicina, doc? La colchicina tiene un efecto antiinflamatorio bastante bueno. Inclusive los cardiólogos, cuando hay pericarditis, utilizan la colchicina como antiinflamatorio. Entonces tiene buen efecto antiinflamatorio la colchicina en esta parte. Pero entonces adecuadas, me imagino que debe de ser de Claro, 0,5 cada 2 horas. sí, y claro, el efecto, recuerden que en la gota, la colchicina tiene el efecto, es puramente antiinflamatorio. Entonces, en algunas lesiones de piel, sí, o los dermatólogos utilizan, algunos y hasta los cardiólogos cuando hay pericarditis, porque sí tiene un buen efecto antiinflamatorio. Doctor Pacheco, ¿el uso de corticoides tópicos no nos incrementaría más la glucosa en los pacientes diabéticos? O sea, el riesgo ahí está, latente, pero hay corticoides tópicos de diferentes formas. Lo más importante cuando utilizamos corticoide tópico es al paciente indicarle que la cantidad debe ser bien finita la
la cantidad que le pongamos de crema tópica del corticoide. Porque recuerden que el corticoide con el tiempo también produce atrofia de la piel. Entonces la recomendación es usar una dosis muy delgadita y si es posible poco tiempo. Y los pacientes que ya tienen sus alteraciones, sobre todo hiperpigmentarias, esta dermatopatía diabética, se frustran, no quieren que ya el efecto sea inmediato, entonces sí es complicado. A veces nos toca usar corticoides para que pueda mejorar un poco la parte estética en pacientes, sobre todo jóvenes. Pero ya cuando toca, toca. Ya cuando se utiliza la triamcinolona, cuando se utiliza intralesional, no se hace sistémica, porque se utiliza muy solo en la dermis. Toca tener una destreza para usar ese tipo de infiltraciones intradérmicas y se les va haciendo un camino con la aguja. Primero se les va haciendo con la aguja, con el anestésico, se les va abriendo camino para por dónde tienen que ir, para que no se hagan sistémicos. En pacientes que presenten, pacientes diabéticos con celulitis o erisipela, es necesario el uso de antibióticos de amplio espectro. ¿Cuál sugeriría usted un poco más? ¿Y qué sabe usted acerca de que utilizan bastante nuestra gente del pueblo, más que todo el sapo? Exacto. Le brota la pancita sobre el sitio afectado, que parece ser que hay unos receptores especiales que captan el proceso infeccioso. Ajá. Sí, o sea, eso sí, yo he visto bastante que vienen, dicen que un ratito les mejoró, pero después otra vez la infección está. Siempre cuando hay celulitis en un paciente diabético, celulitis o entonces siempre hay que realizarle un eco, ver si no hay, el eco nos va a ayudar a ver si no hay fascitis necrotizante. Entonces siempre usamos, si en el paciente diabético tenemos que cubrirnos a veces hasta gran negativos. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Usamos de inicio oxacilina con clinda. Si no hay mejoría y si hay alguna flicten, alguna cosa, se le puede hacer un aspirado. Si hay gran negativos, tendremos que usar ya algo más potente, tipo piperacilina tazobactam y si pensamos que hay infección por estafilococo, tendríamos que usar vancomicina o sea, algo más potente. Eso siempre va a depender de la evolución y qué factores de riesgo tiene el paciente. Si está mal controlado, si la infección ya usó otros antibióticos, y no, entonces ya ahí sí nos tenemos que ir delimitando. Entonces la celulitis, hay que ver, la clasificación ahora es celulitis normal y celulitis complicada. Entonces ya en la complicada tendremos que ir pensando ya en otros tipos de gérmenes, inclusive usar, ya lo más grave que se ha usado es vancomicina con, con, con piperacilina tazobactam. Y hay pacientes que ya han probado otras cosas, está la infección peor, está con una secreción que no mejora, entonces ahí sí ya toca ir a algo mucho más avanzado. Y si ya tiene fascitis necrotizante, tendríamos que interconsultar a cirugía plástica para que le hagan una fasciotomía. Pero doctor, ese tipo de pacientes ya se maneja ya intrahospitalariamente, pues ya cuando se Obviamente, necesita de ley, esos ya eso ya es manejados palabras mayores. Eso le digo, sí. en el Eugenio Espejo, en los pacientes donde manejan en plástica ya es otro mundo ya. Es como el paciente quemado, o sea, cuando le hacen la fasciotomía, es un paciente bastante complejo, y inclusive cuando pacientes diabéticos o inmunodeprimidos por cáncer, quimioterapia, VIH, Se fue el audio de Do. y ahí sí me escuchan, Sí, ahí se le escucha mejor. ya. Escuchamos. Entonces, ahí el problema es
mucho más grande cuando hay este tipo de bacterias, sobre todo estafilococo, muy agresivos. Entonces ahí les hacen el gen del antígeno del Phantom Valentin leucocidin. Si ven si es un agresivo, tienen que usar vancomicina con otras mezclas de antibióticos. Entonces ya es otro mundo ese tipo de infecciones. Entonces, las infecciones ya de tejidos blandos sí son un poco más complejas de tratar y son de ley, tiene que ser manejo multidisciplinario. Pero por lo general, en la gran mayoría salen con los esquemas que usted dijo, Claro, la son, utilización de quinolonas con clindamicina o el uso de la ceftriaxona también que va muy bien, ¿no? claro, eso depende mucho de qué tipo en qué estadio estén. O sea, no es, ya en casos raros y que haya un proceso ya concurrente de una depresión, y ahí sí la cosa se viene. Hay otro tipo de infecciones del Biblium burnificus, especialmente en los pacientes que tienen cirrosis, insuficiencia cardíaca, que les da una celulitis. Entonces, esto sí es un gran negativo, ahí sí no les va a ir bien la penicilina. Entonces, sospechamos en pacientes, como les decía, cirróticos, que tengan insuficiencia cardíaca, y este Biblium burnificus también está en ambientes húmedos, se estaba usando botas de caucho, si estaba en algún lugar pantanoso, entonces nos hace pensar en este Biblium burnificus, y ahí sí es más enfocado en gran negativos. Ahí sí tendríamos que usar quinolonas, otro tipo de fármacos que nos peguen a más a los gran negativos. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Listo, entonces en otra semana nos veríamos con las complicaciones que nos faltan: pie diabético, neuropatía diabética. Entonces los veríamos la otra semana conmigo. Mañana tienen con el doctor Ortega y el viernes también para recuperar la clase del feriado. ¿Qué día nos toca con usted, perdón, doctor? ¿El lunes o el martes? Me cambió el horario el doctor. Me escribió, a ver, déjenme ver. Esta semana, lunes y miércoles tienen como el doctor Ortega y yo martes y jueves, la semana que viene. Usted nos va a dar pie diabético el capítulo ese que nos falta. Ya, exactamente, los temas, no sé si solo cambiamos de tema o de días. Ya voy a preguntarle bien eso al doctor Ortega. Ujú, porque es más por los días que me pone el cambio. Parece que los temas son. Tengo que confirmarle eso. Entonces eso veríamos. Mañana tienen con el doctor Ortega. Ahí o ya mismo le pregunto y les mandamos por el chat. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, preguntas, inquietudes? Listo, entonces si no hay más dudas, nos veríamos conmigo la próxima semana. Gracias, doctor. Ok, doctor, una buena Hasta noche luego. entonces. Que estén muy bien. Hasta Gracias. luego.